estaría a cargo del máster Juan Pablo Recalde. Él es ingeniero en geología con experiencia en ejecución y desarrollo de proyectos en las áreas de geología aplicada y también de ingeniería geológica. También actualmente cuenta con, además de una maestría en gestión minera y ambiental, y actualmente se desempeña como especialista en geociencias del Geoparque Volcán Tungurahua de nuestro país. Él nos va a impartir la conferencia Geodiversidad, vínculo y procesos ligados al desarrollo humano, y le damos la bienvenida al máster Juan Pablo Ricalde. Muchísimas gracias, María. Muy buenos días con todas y con todos. No sé si me escuchan bien, la presentación se está compartiendo. Sí, Perfecto. A ver, bueno, entonces es un gusto también tenerles acá y es un gusto, a ver, formar parte de todo de este evento, este conglomerado de especialistas que están compartiendo un poco de sus conocimientos. Bueno, en este día, aprovechando el tema de geodiversidad y que se celebra justamente esto, he preparado un tema bastante conciso, bastante puntual, que se denomina geodiversidad, vínculo y procesos ligados al desarrollo humano. Entonces, la idea es darles a conocer cómo dentro de Geoparque Volcán Tungurahua trabajamos o utilizamos los procesos que forman parte de toda esta geodiversidad y se vinculan, de qué manera se vinculan al desarrollo humano y prácticamente a toda la historia y cultura que tenemos. Entonces, bueno, vamos comenzando. En esta primera diapositiva tenemos al volcán Tungurahua, que es principal geositio del geoparque. Vamos en sentido de las manecillas del reloj. Perdón, que se quedó ahí. Un segundo, voy a cambiar el puntero, preferible así. En esta segunda fotografía tenemos al Señor del Terremoto, que está ubicado en Patate. Seguimos avanzando y está el volcán El Altar con la Laguna Amarilla, fragmentos arqueológicos de vasijas de antiguas culturas, el volcán Chimborazo, el memorial público ubicado en Pelileo, el Ojo del Fantasma, que es de Penipe, y la iglesia de Baños de Agua Santa. Entonces, en esta diapositiva vemos exclusivamente cuatro de los geositios del geoparque y cuatro fotografías vinculadas a la parte cultural, que es de lo que me voy a anclar para poder darles a conocer este vínculo, ¿no? Entre la geodiversidad y el desarrollo humano. Ahora, creo que la temática de qué son los geoparques, ¿sí? En prácticas palabras y en algo muy simple es un territorio de relevancia mundial que se gestiona bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Los tres ejes que manejamos dentro de Geoparque es la geoconservación, la geoeducación y el geoturismo. ¿De qué manera? Bajo este concepto, este conocimiento holístico que nos permite anclar a todas las actividades, procesos, a todos los programas o proyectos que generamos de una forma que no se trabaje aisladamente. Es decir, si hablamos de turismo, no trabajamos solamente en temas turísticos sin descartar, no descartamos temas, por ejemplo, como la gestión del riesgo, la productividad, el crecimiento económico, sino que todo lo vamos anclando de una forma simultánea. Ahora, ¿cuáles son los ejes bajo los que trabajamos como geoparque? Pues creo que todos los geoparques de hecho se anclan a los objetivos del desarrollo sostenible y al marco de Sendai. Dentro del marco de Sendai, las prioridades de acción está la comprensión del riesgo del desastre, fortalecer la gobernanza de este riesgo, la inversión en la reducción del riesgo para incrementar la resiliencia y la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz para reconstruir mejor. Permítame un segundo, por favor.
Mil disculpas, un poco de ruido. A ver, entonces, continuando con la exposición, estas cuatro prioridades son las que se anclan a los trabajos que ejecutamos dentro de Geoparque. Ahora, ¿cuáles son los dos conceptos que tenemos que conocer y que tenemos que revisar prácticamente? Es el patrimonio geológico y geodiversidad y el patrimonio cultural. Entonces, tanto la geodiversidad como el patrimonio geológico son todos estos recursos naturales, ¿sí? Que tenemos, las formas del terreno, los fósiles, las rocas, las estructuras geológicas, pero tienen ese interés científico, educativo o cultural. Y si nos anclamos a la parte de patrimonio cultural, en cambio, es ese conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales que se transmiten, ¿no? De comunidad en comunidad, de generación en generación, en pueblos y nacionalidades. Ahora, todo esto está anclado en 20 geositios del Geoparque. Estos 20 geositios del Geoparque Volcán Tungurahua, dentro de los que, por ejemplo, les voy a citar uno, las Termas de la Virgen, uno de los lugares más visitados en baños de agua santa, pero que se ancla, y es uno de los geositios, pero que se ancla a la parte cultural. ¿Sí? Menciono un poco de la historia, que en una de las erupciones de 1773 del volcán Tungurahua, prácticamente las aguas dejaron de brotar. Los baneños salen en procesión con la Virgen y le piden que nuevamente haga brotar el agua y por algún motivo que es inexplicable, prácticamente se da. Nuevamente brotan las aguas. Entonces, es un geositio que además de estar vinculado a los procesos geológicos de aguas subterráneas y geotermia, ¿sí? Hidrotermalismo, por ejemplo, también se vincula a la parte religiosa, ¿ya? Entonces, este es el mapa del Geoparque, incluye 5 cantones: Pelileo, Patate, Baños de Agua Santa, Penipe y Guan, en 2 provincias, que es Chimborazo y Tungurahua. Entonces, ¿cómo es que la geodiversidad es el vínculo que a la vez forma parte de los procesos naturales ligados al desarrollo humano? ¿De qué manera? ¿Cómo se da ese vínculo? Vamos a ejemplificar de una manera muy sencilla con un pequeño video de... Permítame en cambio, lo reproduce. A ver. Algo bastante simple. El video se me queda ahí, creo que es por el tema del puntero que no se reproduce. Este es el atrio de San Francisco, ¿sí? El atrio de San Francisco, esta es una fotografía tomada en 1860. Si ustedes pueden ver, esta es la fachada de aquel entonces de la iglesia, 1865. Sin embargo, esta es una fotografía de 1868. Si ustedes pueden ver ahí, tras el terremoto que sucedió o que afectó a la ciudad de Quito. Pueden notar que las estructuras se colapsaron. A la fecha, esta es la fachada de la que disfrutamos cuando visitamos la Carita de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que los procesos geológicos, los procesos naturales, se van anclando a la parte cultural y se van anclando a la parte también histórica. Y nos cuentan cómo es que ha ido afectando al desarrollo humano. En este caso, ustedes pueden notar una fotografía con torres mucho más altas y una fotografía con torres mucho más pequeñas post-sismo. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en la zona sur del Geoparque con Guano y Penipe. Esta es una parte que queda como restos del monasterio de la Asunción. Está ubicado en en Guano, perdón. ¿Y qué es lo que ejemplifica? Toda esa cultura y la religiosidad de aproximadamente 1572, ¿sí? Llegada de los españoles a evangelizar a los pueblos poruáes, ingreso de los telares, fabricación de ponchos. En grandes palabras, vinculamos procesos geológicos que fueron los sismos de 1797 y 1949 que acabaron con nuestra estructura y acabaron con parte también de la historia. Y en este mismo sitio fue donde se encontró la famosa momia de Guano, que me imagino deben haber escuchado. Al lado de esta estructura está la colina de Yushi, que es, además de un mirador natural, un espacio
construido por un colapso sectorial del volcán Chimborazo y que también se extiende hasta la actual ciudad de Riobamba, es decir, donde actualmente se asienta. Pero, ¿qué es lo que esconde este colapso sectorial, este depósito de avalancha? Algo muy significativo, los monolitos. Estos monolitos representan una vasija, un pez y la cara de un inca. En el caso de la vasija es bastante simple. Todas las culturas que se sentaron en los alrededores y en las inmediaciones de Huan. En este caso, los puruáes, que es hasta la fecha la cultura que está dentro de nuestro geoparque, y también los alasacas. Pero en este caso, Huan hablando específicamente, los puruáes hablando específicamente de Huan. Si nos vamos a la cara del pez, cuenta una historia de que si ponen piedritas dentro de la boca, no sé si se dan cuenta que hay aquí piedritas, ¿qué sucede? Que se les cumplen deseos. Pero ¿por qué el pez? ¿Por qué el picapedrero que hizo estas escrituras hizo un pez? Porque antiguamente había un río que atravesaba el cantón de Guano y se dirigía hacia el río Chambo. Entonces, existía un río en ese entonces que a la fecha solamente quedan vestigios de terrazas aluviales que bastante antiguos y desembocan en zonas que aparentemente incluso fueron lagunares. Vamos anclando cultura, procesos y también toda esta evolución geológica. Y por último, la cara del Inca, que representa todo el proceso de conquista de los incas hacia los puruáes. Pasamos a la siguiente y estamos en el cantón de Penipe. Esta es la iglesia de Penipe, el atrio de Penipe, construido aproximadamente a principios del siglo XX, pero algo significativo es que ustedes pueden ver aquí piedra volcánica, la cruz con piedra volcánica, los muros con piedra volcánica, la fachada con piedra volcánica, el interior de la iglesia con piedra volcánica. ¿Y esto de dónde más se puede obtener que de los centros volcánicos que tenemos en nuestro alrededor? Que dentro del geoparque tenemos 6 centros volcánicos, uno activo, uno potencialmente activo y 4 extintos. Entonces, ahí partimos de lo que comúnmente conocemos como desarrollo sostenible o aprovechamiento de recursos mediante un desarrollo sostenible. Anclamos al antiguo puente que unía Riobamba con Penipe, y en este puente, en el que se dan varios procesos hídricos del río Chambo, resulta que se encuentra esta virgencita. Y esta virgencita es prácticamente donde ustedes pueden verla, un pedazo de una piedra o de una roca, como gusten llamarla, en el que está pintada la imagen. Y esta imagen tiene alrededor de 200 años, según los historiadores o la gente más viejita que vive en Penipe. Entonces se van anclando todas estas aristas, ¿no? La parte cultural, la parte histórica, y se las va uniendo. Vamos ahora con otro de los ejes, que es la parte patrimonial. Casas patrimoniales post-sismos. 1949 el sismo de Pelileo, y esas casas a la fecha existen. Vamos ahora a la parte norte del geoparque. Tenemos el Memorial Público de Pelileo, que es un lugar específicamente donde podemos encontrar restos de lo que quedó tras el sismo de Pelileo. Entonces es un lugar donde podemos rescatar esa parte, no solo cultural, sino también histórica, que afectó en aquel entonces. Si revisamos la parte histórica de los sectores de acá, posterior a ese sismo, muchos lugares como Ambato, por ejemplo, incrementaron su producción. Razones las podemos investigar. Tenemos en Patate el geositio que se llama o se denomina Domo Volcánico El Templete, pero esto está vinculado al hallazgo del Señor del Terremoto. Después del sismo de 1797, también conocido como el sismo de Riobamba, en el que también hubo mucha destrucción, y entre los pueblos que se destruyeron también fue parte de Patate, en aquel entonces parroquia eucarística de Pelileo, también Pelileo, Ambato, Riobamba, Guano y La Tacunga. En este lugar es donde se encuentra el Señor del Terremoto. Cuentan varias leyendas, entre esas unos tintineos que escucha un pastor, y posteriormente la gente viene y lo desentierra. Actualmente descansa en la Catedral de Patate. Sin embargo, posterior al sismo de 1949, ¿qué es lo que sucede? Que este Señor del Terremoto no se derrumba, ¿sí? Y en este museo podemos encontrar una serie de fotografías que nos cuentan toda esa historia y que a la fecha, pues, ha desencadenado que
las festividades religiosas del Señor del Terremoto se lleven hasta la actualidad. Por último, tenemos nuestra iglesia de Baños de Agua Santa, que es un sitio muy icónico y bastante visitado en este cantón. Y también, además de haber sido construida aproximadamente en 1904, comenzó su construcción y termina en 1944 aproximadamente, una de las primeras iglesias franciscanas de este sector, ¿sí? Resguarda no solamente esa historia cultural o religiosa, sino también que resguarda pinturas en las que se rescata mucho de los procesos geológicos que se han dado en los alrededores, como erupciones, crecidas, inundaciones, entre otras. Entonces, de ahí parte la religiosidad. Y a la fecha, pues la famosa Virgencita de Baños de Agua Santa, a la que mucha gente le tiene fe y que también se hacen procesiones como las del Cisne, ¿sí? Que es en Loja, y las del Quinche, que es en cambio allá por la ciudad de Pichincha, por el cantón de Pichincha, ¿ya? Tenía un video que lamentablemente no lo puedo reproducir, no sé, ahí está, ¿sí? Esta es la antigua iglesia de Bilbao. En lo que quería yo ejemplificar es cómo los procesos volcánicos que en su momento causaron graves problemas para las poblaciones, en cambio a la fecha representan ya prácticamente beneficios. La gente y la población se volvió resiliente. Tenemos el ejemplo de Penipe y de Patata, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que post erupciones, toda la zona esta de Penipe y de Patate se volvió altamente productiva. Si bien es cierto, en su momento hubo pérdidas económicas tanto de animales como de plantaciones o producción agrícola, a la fecha, en cambio, son los mejores productores a nivel de Tungurahua, por ejemplo, y uno de los mejores productores también a nivel, en cambio, de la provincia de Chimborazo. Eso nada más, espero que les haya gustado la presentación y pues una forma bastante sencilla de ejemplificar cómo es que todos los procesos geodiversos de alguna u otra forma nos afectan tanto desde hace millones de años como hasta el presente. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias al máster Juan Pablo Recalde sobre su presentación y sobre todo con su presentación cerramos el vínculo, ¿no? Porque mostraban un poco el aspecto geológico de algunos de los sitios y en este caso con la presentación de Juan Pablo Recalde se une el vínculo de la parte cultural con la parte del patrimonio geológico que encierra cada uno de los lugares. Tenemos algunas preguntas y vamos a dar inicio a las preguntas, comenzando con eh, Maribel Aguilar, que nos comenta. Interesante conferencia. Tengo una consulta. ¿Qué tipo de estudios o consideraciones se han tomado respecto al riesgo de degradación de geositios del geoparque por actividad antrópica? Y la segunda pregunta dice, ¿se han realizado estudios de capacidad de carga turística en el geoparque? Ok, muchas gracias la consulta. A ver, vamos a responder la primera. Con respecto al tema de degradación de geositios, sí. Se han hecho levantamientos, primero que nada, de información para caracterización de los 20 geositios de acá del geoparque en función de un par de metodologías. Y por otro lado, se ha desarrollado de forma vinculante, por así decirlo, un plan de monitoreo. En este plan de monitoreo, lo que se establece son diversas pautas y factores, principalmente como temas biofísicos, sociales y antropológicos principalmente, perdón, antrópicos principalmente, vinculados especialmente a la actividad turística, específicamente a esa actividad. ¿Por qué razón? Porque los geositios del geoparque, que no necesariamente van a ser los mismos o la misma situación en todos los geoparques, en cambio, tienen una alta visitación turística. Si hablamos de las termas de la Virgen, si hablamos de las termas del Salado, son zonas muy visitadas, ¿ya?
Entonces, esos son geositios. Si hablamos del volcán Tungurahua, hay rutas por las que la gente habitualmente asciende. Si hablamos del altar, la Laguna Amarilla, ustedes ven en redes sociales que constantemente se está ascendiendo a este lugar, ¿no es cierto? Si hablamos del Chimborazo, muy visitado. Entonces, específicamente está ligado a la actividad turística, ese riesgo de degradación. Entonces, el plan de monitoreo estuvo encaminado inicialmente al diseño. Posterior al diseño, se hizo un levantamiento de información de una línea base de los 20 geositios y ahora se está ya implementando el plan de monitoreo. Entonces, una vez que se establezca el primer documento del primer monitoreo que se está ya ejecutando a la fecha por parte del Consorcio para la Gestión del Geoparque, ¿qué es lo que se va a establecer? Verificar cuáles son las condiciones actuales y posteriormente generar planes de acción. Entonces, si yo veo que existe un incremento en residuos sólidos, por ejemplo, desechos de basura, papeles, lo que sea, ver de qué manera podemos gestionar eso para contrarrestarlo, ¿ya? Entonces, vamos trabajando exclusivamente en eso. Entonces, esa sería la respuesta con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta de la capacidad de carga, estamos arrancando justamente con estudios ya vinculados a esa temática, por el mismo hecho de que, como ya les dije anteriormente, la principal actividad dentro de los geositios va a ser turística. Entonces, tenemos que hacerlo de una manera sostenible justamente. Uno de los mecanismos que se ha utilizado es encuestas de perfil del visitante y también encuestas para ver cuál es el grado de visitación, para ver en función de las épocas, ¿no? Porque aquí también en territorio tenemos épocas de mayor visitación y épocas de menor visitación. Les pongo un ejemplo. Recientemente comenzó clase La Sierra, entonces toda la gente que habitualmente venía a Baños, de pronto, ¡pum!, dejó de venir, ¿ya? Entonces, los geositios que vienen acá o que tenemos acá dejaron de ser tan visitados como hace 2 meses atrás. Si en cambio nos vamos a los periodos en los que la costa deja de tener clases o salen a vacaciones, resulta que aquí tenemos mucha gente de la costa que vienen a visitarnos. Entonces, está mucho en función también de la temporalidad. Pero hemos arrancado justamente tanto con ese tipo de encuestas de cuánta gente nos visita y el perfil del visitante. Una, para ver, cualificar, ¿sí?, a las personas, a la calidad de, ¿cómo es esto? A la calidad de servicio que buscan y también cualificar, ver qué necesidades, por así decirlo, ellos tienen o qué recomendaciones incluso podrían darnos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los mecanismos que adoptando y hemos adoptado y obviamente que nos toca seguir trabajando dentro de Geoparque. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Hay otra consulta de Jairo Dueñas que nos dice, bueno, le felicita por la exposición y dice que el levantamiento de los sitios se basó en la tradición oral o también incluyó sitios inventariados por el Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. A ver, el inventario, la tradición oral. En realidad, la tradición oral enriqueció mucho la caracterización geológica. Actualmente existe una metodología que se propone por parte de la IOGES, si no estoy mal es la 731, que es una metodología bastante sencilla para caracterización. Entonces, nosotros a la fecha, cuando iniciamos el proceso de caracterización, utilizamos dos metodologías, la metodología de Brila y la metodología de García y Carcavila, con el objetivo no solamente de caracterizar los sitios, sino de levantar varios parámetros informativos que obviamente nos iban a servir para gestar proyectos o programas dentro del área de Geoparque. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esa tradición oral o todo el conocimiento oral de mucha gente, especialmente de los más viejitos, en realidad fueron muy concluyentes para la información y para caracterizar los sitios. Les pongo un ejemplo. Si nosotros visitamos el señor el domo volcánico del Templete, si bien es cierto, está vinculado al señor del terremoto, al sismo de 1797,
En in situ, en el lugar, podemos también conversar de todo el proceso evolución demográfico que tuvo Patate, ¿ya? ¿Cómo fue que la población se fue moviendo de un sitio a otro? Y quien realmente nos dio la información fue una de las personas mayores, los mayorcitos que viven en Patate. Él resguarda toda esa historia y él nos contaba a nosotros cómo había sido que inicialmente la producción, por ejemplo, de algodón, de caña de azúcar, se dio en la zona baja del río Patate, una de las terrazas que está cerca del actual caserío de Patate, de la cabecera urbana, y que posteriormente a procesos de remoción en masa tuvieron que emigrar. Nuevamente se reubicaron en otro sector, donde después del sismo del 49 se destruye y posteriormente por donaciones de las haciendas de una familia Álvarez, es que tienen el espacio donde actualmente descansa la cabecera urbana de Patate. Entonces, en realidad, toda esa comunicación oral sirvió muchísimo para enriquecer y es parte de la riqueza de cada geositio. ¿Por qué razón? Porque hay que tener bastante claro que si bien es cierto, somos la mayoría especialistas en geociencias o ligados al tema de ciencias de la Tierra, hay que comprender que no es una ciencia que está aislada del resto de cosas. Si nosotros vemos a la geología como la ciencia pura y nos cerramos en procesos, nos cerramos en conceptos, dejamos de lado que la parte cultural, que la parte histórica, incluso que la parte religiosa se vincula mucho y nos limitamos. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta toda esa riqueza, toda esa historia y eso es lo que en realidad enriquece el sitio para que sea conservado, ¿ya? Porque ahí es donde entramos también a los temas de rescate cultural, ¿sí? Eso es lo que les puedo comentar. Y bueno, la última pregunta, porque hay varias. Hay una que dice de Abraham Cáceres, que dice, ¿cómo se está relacionada la geoeducación a la población local, tanto a niños y personas adultas? A ver, perfecto. La geoeducación a los niños. Hemos llegado a través a los niños a través de un convenio firmado con el Ministerio de Educación. Tenemos a la fecha actualmente un convenio firmado con el Ministerio de Educación, con la Dirección Zonal, que abarca los 5 cantones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Nosotros poder anclarnos a actividades con el cuerpo docente para ingresar a las escuelas, para ingresar a los colegios y nosotros poder hacer diversas actividades. Se me ocurre, hablemos de limpieza de ríos, ¿ya? Salir con un cuerpo de estudiantes a limpiar una zona de un margen de un río, de una quebrada, por ejemplo. Entonces, vamos trabajando en actividades de ese tipo. Hablemos de los más chiquitos, actividades lúdicas, videos, pinturas, concursos y ese tipo de situaciones, ¿no? Eso respondiendo a la parte de con niños y en este caso también pues estudiantes de colegio, ¿no? De grado de colegio. Y por otro lado, en cambio, con la población local, lo que se ha hecho es tratar de hacer campañas en redes sociales, dando a conocer cuáles son los geositios del geoparque, cuál es la riqueza que tenemos. También trabajando con estudiantes ya de niveles universitarios, hemos tenido tesistas, hemos tenido también pasantes de varias universidades y de varias carreras. Actualmente está trabajando con nosotros una bióloga de la Universidad de Quevedo. Entonces, en realidad se apertura mucho la posibilidad de dar a conocer, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que es un trabajo bastante fuerte, bastante complicado y que sí requiere mucho de que un equipo comunicacional que nosotros, gracias a Dios, tenemos, un equipo comunicacional que nos brinda todo ese apoyo, pues en realidad esté a la par para poder dar a conocer, no solamente con actividades, sino también con cosas como publicaciones, videos, por ejemplo, y actividades de ese tipo, ¿no? Pero eso sí hay que recalcar, que es un trabajo que no tiene que quedarse en un punto, sino que tiene que continuamente seguir avanzando. Y en realidad es un trabajo bastante largo, ¿no? Bastante, bastante largo. Agradecemos mucho a todos por sus consultas, a Juan Pablo Recalde por su presentación y dando al último punto de acuerdo al programa.
Y le voy a dar paso a la máster Maribel Aguilar, quien realizará el cierre del evento. Y les agradezco mucho a todos los ponentes que participaron durante esta jornada de divulgación. Gracias, Mafer. Buenas tardes, buenos días con todos. Agradecemos por la participación de cada uno de ustedes. Bueno, pues para finalizar este importante evento desarrollado por el Día Internacional de la Geodiversidad, quisiéramos recalcar esta inmensa riqueza geológica que posee nuestro país, Ecuador, uno de los países más megadiversos del mundo, que ahora se ha convertido en la segunda potencia a nivel de Latinoamérica con el mayor número de geoparques mundiales de UNESCO. Agradecemos cada una de las preguntas y consultas que han desarrollado para nuestros ponentes, por supuesto a nuestros ponentes invitados el día de hoy, al doctor Carles Canet, investigador de UNAM y miembro del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO por su importante conferencia de México Megadiverso, al ingeniero Jonathan Enríquez, investigador del Instituto de Investigación Geológica y Energética IGE de nuestro país, de Ecuador, al ingeniero Juan Pablo Recalde, quien es el especialista geólogo en el Geoparque Volcán Tungurahua, un nuevo geoparque en nuestro país y que, bueno, pues es una gran noticia para todos los ecuatorianos. Y por supuesto también al investigador, el ingeniero John Caicedo, quien es parte del comité científico del proyecto Geoparque Península de Santa Elena. Bueno, pues sin más por el momento, quisiéramos invitarlos a fortalecer este compromiso e interés por conservar nuestro patrimonio geológico, especialmente en nuestro país y claro, con proyección a nivel internacional. Este tipo de protección, de geoconservación, es esencial para alcanzar un desarrollo sostenible y, por supuesto, para garantizar su preservación para futuras generaciones. También les invitamos para el día de mañana, que bueno, pues vamos a tener un evento presencial, la exposición mineralógica del Museo Magner Turner, uno de los geositios del proyecto Geoparque Ruta del Oro, que es la provincia del Oro en nuestro país, Ecuador, y también el recorrido por nuestro campus universitario de Espol para mostrar algunos puntos de interés hidrológico, como técnicas de siembra y cosecha de agua, rescatando el conocimiento ancestral en la gestión del recurso hídrico. Agradecemos una vez más su presencia y los esperamos en los próximos eventos. Que tengan un excelente día.